Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bonilla Artigas Editores y su sello Bonar y de Librería Bonilla, les damos la bienvenida a esta presentación, segunda presentación de Confesionario de Sandra Leguet. Para esta ocasión contaremos con la presencia de la autora Sandra Leguet y de César G. Romero en los comentarios. Bienvenidos. Gracias. Bueno, hemos estructurado, ¿sí se oye? Bueno, hemos estructurado esta presentación con una lectura alternando el comentario que yo voy a hacer con las lecturas de Sandra, así que la dejo con usted. Les voy a leer el cuento que titula el libro Confesionario. Cuando tenía 7 años, me metieron al cuarto más pequeño del mundo. Solo había una tabla de lado a lado en donde me senté. Al cerrar la angosta puerta, me envolvió la oscuridad y el olor a llanto, sudor, angustia, cinismo y vergüenza. La poca luz venía de una ventana cuadriculada de madera que me separaba de un sacerdote ansioso por escuchar perversos secretos, esos que Dios me tenía que perdonar. Y yo, sin nada que confesar. 20 años después, me envolvió la misma sensación en el momento que esa mujer me habló desde el pequeño cuarto de baño de al lado. ¿Te encuentras bien?, me preguntó, después de escuchar mi llanto y mis tropiezos para respirar. Sí, gracias. ¿Te conozco? Esta es una ciudad pequeña. A pesar de la resonancia de los cuartos de baño y la incómoda situación, ella insistía en conversar. No, acabo de mudarme. Pero sabía que con mi respuesta, inevitablemente, la charla daría para más. ¿Tú eres la que compró la villa de la montaña?, preguntó como si se tratara de un golpe de suerte. La curiosidad le había arrebatado el sueño un par de noches, pero al fin dormiría tranquila. Tendrá a una amiga de vecina. No, no la compré. La heredé de mi abuela cuando murió. Recordé los planes que hicimos juntas, las remodelaciones para mi cuarto de trabajo y la puerta nueva para comunicar nuestros dormitorios. En ese momento me sobraban los motivos para llorar. La extrañaba mucho y desearía que estuviera conmigo más que nunca. ¿De dónde vienes? Su curiosidad no daba tregua. De Berna. Berna es una ciudad formidable, me encanta. ¿Por qué alguien preferiría este aburrido pueblo para vivir? Mi abuela nació y vivió aquí en Lucerna. Cuando mis padres se casaron, se fueron a Berna a trabajar. Yo nací allá, pero desde que la visitaba de niña deseaba vivir con ella. Mi imaginación creó escenarios muy diferentes a lo que me estaba sucediendo. Deberías de estar feliz entonces. ¿Qué haces sola, encerrada y llorando? Comencé a sentirme cómoda con las circunstancias de la conversación, a diferencia del día que entré por primera vez a un confesionario. La diferencia es que ahora sí tenía algo que confesar. Mi esposo y yo tuvimos un accidente hace un mes, en Marbach. La entonación y el ritmo de mi voz disminuyeron. ¿Sobreviviste a la avalancha?, gritó incrédula. Imaginé que saldría de su privado y abriría mi cubículo para asegurarse de que no se trataba de un fantasma con el que hablaba. En cambio, me ofreció su pañuelo por debajo del bastidor que nos separaba. Al tomarlo, rocé su mano afable. Sentí esperanza y consuelo. Era el principio
del final de mi caída. Al comprobar que sí había una mujer de carne y hueso, sentada sobre la tapa del baño, que se abrazaba sola, como si la chamarra de plumas no fuera suficiente para templarla, con la cara roja y los ojos hinchados de tanto llorar, se tomó unos momentos para recomponerse y seguir la conversación. Lo siento, fue un terrible accidente, murieron muchas personas, suspiró profundamente. ¿Cómo fue? Se escuchó un estallido y sentí como la montaña vibraba, la nieve y un poderoso estruendo comenzaron a perseguirnos. La avalancha nos alcanzó en un minuto, fue imposible ganar la carrera. Mi esposo y yo estábamos separados por unos metros. Él estiró su brazo para alcanzarme, pero yo me alejé. Nos miramos en el instante en el que todo se oscureció. Le narré emotiva. Hasta ese día, hablé únicamente con médicos y policías al respecto. Llegué al bar con la intención de conocer a alguien para hablar y desahogarme. Me sentía más aliviada con cada palabra que decía. ¿Y cómo lograste salir de ahí? Con tono de ingenuidad y exaltación, continuó su averiguación. Mi cuerpo rodó, envuelto en una ola de nieve que se liberaba con la fuerza descomunal. Me golpeaba con todo lo que se interponía en el camino. Para mí pasaron horas. Poco a poco perdí velocidad hasta que me detuve por completo. Me sacudí tan fuerte como pude por la desesperación y la necesidad de respirar. Liberé mi mano de la nieve. Sentí viento frío en mi palma y me impulsé con las piernas golpeadas y adormecidas hasta salir. Así mi rostro quedó libre y poco a poco pude descubrir el resto de mi cuerpo. Le conté mientras mis lágrimas seguían cayendo sobre mis botas. Es increíble que lo lograras, dijo consternado. Pude salvarlo, pero no lo hice. Casi lo grité. Todo mi ser exigía admitirlo para dejar atrás la sensación de asfixia que desde la avalancha no me había abandonado. Antes de encontrar a mi esposo sentí el alivio de la libertad, la paz, la posibilidad de vivir sin miedo, sin violencia, después de muchos años de maltrato. Lo busqué con la esperanza de no encontrarlo vivo. Cuando vi su bota sobre la nieve, corrí hacia él. Lo presioné y se sacudió. Se agitaba tanto como podía para dar muestras de vida. Pero yo no hice nada. Esperé a que dejara de moverse y bajé la montaña. Lo encontraron 5 días después, congelado y roto en pedazos. Le dije llorando, tengo pesadillas, sueño que sigue vivo y que viene por mí. Él no volverá a lastimarte jamás. Dime, ¿lo volverías a hacer? Preguntó mordaz y salió de su cubículo hacia los lavabos. Sí, aseveré, convencida. Bienvenida a casa, dijo antes de salir del baño. Me pregunto cómo identificar un libro que por derecho propio merece nuestra atención y nuestros 200 o 300 pesos del precio de portada. La elección de un ejemplar de lectura en estos días tiende a ser más compleja que antes, que hace 20 o 30 años, por ejemplo, y requiere un proceso de decisión que se conduce entre muchas otras opciones de consumo de bienes culturales. Primero tenemos que considerar si su autora es capaz de expresar por escrito ideas pertinentes, de manera discernible, novedosa, agradable. Vamos
debemos decidir si muestra dominio de la lengua, y no solo en términos de léxico, sintaxis y precisión, sino también, y quizá principalmente, de estética. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta si ella va más allá de lo obvio, de lo común, si puede trascender el cliché, si produce contenido, para ponerlo en términos de nuestros digitales tiempos, interesante, novedoso, genuino, constructivo. Y luego habría que determinar si narra cosas que vale la pena saber, si es capaz, para ponerlo en términos sabinianos, de hacer esas revelaciones que, de tan acertadas, de tan próximas, se nos aparecen como verdades personales en las que simplemente no habíamos reparado, sumidos como estamos en ese tráfago diario de mensajes urgentes, cuya respuesta no podemos aplazar. Describir estas virtudes literarias es fácil, lo arduo es alcanzarlas. Sin embargo, una buena receta que para ello se puede inferir es la que Sandra Leye puso en práctica en Confesionario, su segundo libro de narrativa, una obra que nos presenta 21 sólidos relatos que van de la simple pero certera viñeta al cuento corto y esbelto y sólido, unidas por ese estilo personal de la autora, cimentado en una prosa clara, reflexiva, de resonancias cosmopolitas, un tono en el que la introspección no le estorba el humor ni la nostalgia se contrapone a la lucidez. A todo ello contribuye una bien equilibrada mezcla de temas y personajes. Una muestra de esta afortunada mezcla es el cuento que les voy a leer a continuación. Dolores. Me duele más a mí, pero tienes que aprender a obedecer. Dice mi abuela cuando se cansa de azotarme. Después de la golpiza, me convenzo. No vuelvo a subir los pies a la silla, pero sin explicación o advertencia previa, cualquiera desobedece. Y eso pasa todo el tiempo, porque aunque yo supiera leer, la abuela aún no se digna a escribir las reglas de buena conducta de la casa. Y pues yo adivina no soy. Mi abuela es una mujer de brazos fuertes, su voz es grave y contundente. Tiene el cabello blanco, delgado, largo y lo trenza por las noches. Es alta, esbelta y tiene penetrantes ojos negros. Practica la telequinesis. Cuando lanza sus rayos inmovilizadores con la mirada, es imposible salir corriendo. Y tiene un tercer ojo en la espalda. Es capaz de atravesar paredes a muchos metros de distancia. Todo lo ve. También ejerce la telepatía. Sabe lo que voy a decir o hacer antes de que yo lo sepa, lo que implica un castigo por adelantado. Cuando me enfermo o hago alguna travesura, ella lo sabe con solo mirarme. Pero lo que me da más miedo son sus hechizos para aparecer y desaparecer las cosas. Siempre sabe dónde está todo y todos. En el pueblo, mi abuela tiene prestigio de adivina. Conoce el presente, pasado y futuro de los hombres. También es meteoróloga. Sabe todo sobre el clima. Incluso la consultan como veterinaria, porque entiende a los animales. Atemoriza a la mayoría. En el mercado, los productores le venden a precios muy justos, a cambio de su discreción. O se arriesgan a que el secreto de la familia, los deseos culposos o sus pecados salgan al descubierto. Está prohibido hablar en su presencia, ni siquiera cuando cuestiona. A ella jamás se le responde. Ya se sabe todas las respuestas. Tampoco puedo preguntar, porque dice que eso ya debería saberlo y lo siguiente es un golpe en la cabeza. Nunca se le ven los pies bajo la falda negra, larga y gruesa.
Sospecho que levita. No mueve ninguna parte de su cuerpo al andar. Y para ir a su ritmo tengo que correr. Ella manipula el tiempo y el espacio. Creo que usa una escoba encantada y se teletransporta con ella. ¿A dónde se irá volando? Cuando intento con todas mis fuerzas escapar sobre la escoba, no lo logro. Intuyo que requiere de un conjuro para activarla. En el palo de la escoba está grabada la forma de su mano y solo mi abuela es capaz de activar su magia. ¿De qué es bruja? No me cabe la menor duda. En la cocina de humo cuelga en las paredes todo tipo de instrumentos de barro que utiliza para hacer tortillas, arroz, mole, tamales, salsas, carnes, sopas, guisados y más. Tiene de todos los tamaños, para preparar desde 1 kilo hasta 10. Sus principales utensilios son las cazuelas, comales, ollas, vasijas, jarras, anafres, metates, molcajetes, cucharones de madera y una colección de cuchillos, porque a todos los sabe matar. Pichones, gallinas, conejos, cerdos, borregos, vacas y sabrá Dios a cuántos más. Todos sus hechizos están resguardados en un enorme libro, sucio y viejo, que custodia con gran recelo. Dice que como a ella es su abuela, a mí también me lo va a heredar. Lo escudriña, según lo que quiere conseguir de las personas o dependiendo el encargo. Sobre todo, de mujeres que vienen por la noche a preguntarle recetas y remedios. Vienen en la oscuridad para que sus maridos no sospechen que la consulta. Cuando cocina la sangre de los animales, salen chispas luminosas de la cazuela. Algo está vivo ahí adentro. Lo sé por cómo se mueve la mezcla. Cuando usa chiles, pequeñas explosiones desbordan las salsas y escurren de sus recipientes para estallar de nuevo en el carbón ardiente. Me doy cuenta de cómo embruja a las personas a través de la comida. El toloache los hace regresar con más y más regalos. A los hombres que invita a comer, los enamora para que le hagan diferentes favores. Las matronas aprenden sus hechizos para asistir a las mujeres a la hora del parto y que todo salga bien con la madre y la criatura. Dicen que mi abuela se amargó cuando enviudó, a pesar de que el abuelo era una mala persona. Eso lo sé porque ella siempre me decía que poco faltó para que la matara de un coraje. Yo la espío cada luna llena cuando acude al cementerio. Ahí llora. A veces cuando cree que no la ve nadie. Usa sus lágrimas para mojar la tierra que cubre a mi abuelo. Lo atormenta con sus reclamos para que el pobre no descanse. Ya cumplí 14 años y me lleva a todos lados. Con la mirada se asegura de que vea todo lo que hace. No me da clases, pero quiere que aprenda. Se platica en voz alta por qué hace cada cosa. Se dirige a mí para preguntar, ¿a qué huele la comida? ¿Qué veo en las plantas? ¿Qué siento cuando toco a un animal? ¿Qué escucho? Además de voces. Hoy, como nunca, me levanté antes que ella, justo al amanecer. Puse el café y los frijoles, me apuré a barrer y escuché a lo lejos su voz. Me susurró el hechizo para salir volando. La escoba se encendió. Mi abuela no despertó. Podría decirse que, en cuanto a los temas, todos estos se derivan de lo que, para generalizar, se podría llamar la experiencia femenina urbana contemporánea. La conciencia de los efectos del añejo dominio patriarcal,
la resistencia, rebelión y lucha contra el mismo. La búsqueda de la libertad personal, la continua exploración y el hallazgo de los verdaderos asideros de la vida, las complejidades de las relaciones con los hombres y con otras mujeres, etc. Un elemento temático más o menos recurrente, entonces, es la reflexión sobre el desamparo, esa terrible sensación que produce en general y en el contexto de esta obra las relaciones abusivas y distantes o la formación tradicional, o lo que era convencional hace algunas décadas. Varios relatos de confesionarios se ocupan de presentar, desde diferentes perspectivas y contextos, lo fácil que es llegar a esa situación desde la familia, la pareja, el trabajo, y lo difícil que es hacerle frente con éxito y, diría yo, hasta con garra. Leguén, en todo caso, evita siempre al abordar esta temática proclive a la autovictimización, una visión maniquea de blanco y negro, y, por el contrario, teje finos sobre los contextos, las situaciones, los afectos implicados en estas complejas tramas que definen las personalidades de la mayoría de los seres humanos para dar a cada relato una resolución coherente y muchas veces sorpresiva, como en algunos de los relatos, uno de los cuales va a leer Sandra. En el puente. Se quitó despacio la gabardina, el saco y la corbata, después el cinturón, al final los zapatos y los calcetines. Fue acomodando cada prenda sobre la banca de madera. Por último, enrolló las mangas de su camisa. Me miró y asintió con la cabeza. Entendí, todo estará bien. Enseguida se subió al barandal y se arrojó de espaldas al río. Decidido, como si se tratara de cruzar la calle y hubiera encontrado la oportunidad. Para evitar el bullicio de otros turistas, me levanté muy temprano para contemplar los edificios del Museo del Louvre. Desde el Puente de las Artes, me recargué en el barandal de hierro fundido con mi cámara colgando del cuello. Escuché crujir el piso de madera cuando él se acercó. Era un hombre atractivo, de cabello negro ondulado, pálido, con semblante melancólico. Pasó junto a mí y lo seguí con la mirada y le tomé una fotografía. Éramos los únicos en el puente. Él continuó su camino y se detuvo en la siguiente banca, frente al farol. Apenas unos 10 pasos frente a mí. Me acerqué estupefacta al lugar desde el que se lanzó. Aún había rastros de su caída en el agua. Corrí al otro lado del puente con la esperanza de verlo salir a la superficie, pero el río había aceptado el sacrificio. Llamé a emergencias para reportar lo sucedido. Mientras esperaba la llegada de la policía, comencé a sentir mucho frío. Me puse su gabardina, doblé lo demás y lo guardé en mi mochila. Me llevaron a la comisaría y les narré con todo el detalle lo que ocurrió. Revisaron las cámaras de seguridad cercanas y confirmaron mi versión. Devolví todo lo que encontré en la banca. La cartera guardada en el saco contenía sus documentos oficiales. Con ellos lograron identificarlo y contactar a su familia. Me quedé con la gabardina. Permanecí en la comisaría esperando que algún familiar preguntara en la recepción por la teniente Primi, responsable del caso. Mientras tanto me cuestionaba una y otra vez, ¿qué circunstancias te hacen tomar una decisión así? Un reproche narcisista vertía culpabilidad en mi conciencia. ¿Pero qué pude haber hecho? Cuando la teniente Primi terminó su turno, la abordé para preguntarle sobre el caso. Fue un gesto de cortesía de su parte comentarme que la hermana estaba en camino desde Clansalles, que haría una escala en Lyon y de ahí vendría a París. Le tomará más de 6 horas estar aquí, así que por el momento no habría nada más que esperar su llegada y las notificaciones de los botes que patrullaban el río Sena. Ya era de día cuando fui a mi hotel.
Tomé una ducha, me dormí un par de horas. Después compré un café en el camino de vuelta a la comisaría. Aún no regresaba la teniente y me senté a esperar junto a una joven que lloraba discretamente. Le di un pañuelo y levantó la cara para agradecerme. Enseguida reconoció la gabardina de su hermano por el bordado de sus iniciales, FP, en la solapa. Preguntó por qué la llevaba puesta. Me presenté y le expliqué que había sido testigo de lo ocurrido. La convencí de que mi intención no era quedármela, que solo la resguardaba para entregarla personalmente a su familia y decirles que lamentaba mucho no haber sido capaz de impedir tal desgracia. Ella fue comprensiva y me cuestionó minuciosa. Al fin llegó la teniente Primi y la puso al tanto de la situación. Le notificaron que encontraron a su hermano en la primera esclusa de las afueras de París. La acompañé a reclamar el cuerpo. Ella decidió llevarlo al crematorio enseguida. Me pidió que siguiera a su lado. Llegó el momento de despedirnos. La abracé y le devolví la gabardina de Fabián. Carol, que conocía el bolsillo secreto de la prenda, lo revisó en busca de indicios, de respuestas, y encontró un sobre con el sello del Hospital Psiquiátrico de Saint-Denis. Eran los resultados de diferentes estudios que durante meses le realizaron, y una carta con el diagnóstico de un reconocido psiquiatra de París. Le confirmaba que una enfermedad neurodegenerativa afectaba irremediablemente su cerebro. El suicidio de Fabián París significó un acto de amor y dignidad hacia sí mismo, al detener el sufrimiento, la locura, la enfermedad, con una muerte bajo sus términos. Carol me dio la gabardina de Fabián. También me quedé con su mirada y a cambio le regalé su última fotografía. En esta complicada trama de relaciones personales, sobresale un ánimo de reivindicación femenina, de corregir esa visión heredada de una mujer disminuida y dependiente por la fuerza de la costumbre y de inercias estructurales, y presenta los relatos de otras posibilidades, en las cuales ellas son protagonistas de la historia y no productos residuales o auxiliares de las gestas masculinas, lo que constituye una enorme beta de otras visiones que es refrescante incluso para lectores como un servidor, que no por ser fan de la épica testosterónica no se cansa a veces de los Clint Eastwood, los Charles Bronson, los Tom Cruises, y disfruta de narrativas alternativas en donde las cosas no se arreglan siempre a madrazos y botonazos nucleares. Otra área temática que el autor explora en varias de las piezas que componen esta antología es la continua búsqueda de asideros vitales, de pesos positivos que permitan a sus personajes equilibrar la balanza de la experiencia vital, con frecuencia inclinada hacia el sufrimiento, el desamor y la desesperanza. Así, el goce estético, las pequeñas gratificaciones, la posibilidad del amor o del sexo, la mirada capaz de encontrar el lado positivo de las situaciones negativas, el entusiasmo como disciplina y la sofisticación mundana se convierten en los factores que a veces constituyen la diferencia entre la frustración o la derrota y un estado de ánimo propicio que permita continuar campeando con buena cara los temporales existenciales. El cuarto campo temático que no puedo dejar de mencionar es el de la muerte. Y no tanto como fin de la vida, sino como parte de la misma, como un memento mori actualizado, como una cuestión de la que sus personajes se hacen responsables o partícipes y que los demás atestiguan. Esta muerte como espectáculo, como celebración, como punto de inflexión para los demás, es protagonista de varios relatos y aporta a la mezcla narrativa del libro un tono que va de lo reverencial a lo sorpresivo, pero siempre dentro de un apreciable registro de reflexión. Va a otro punto. Ella, una mujer. Los hombres de Kibish, o restos de Homo, se consideran los Homo sapiens más antiguos.
fechados en aproximadamente 195,000 años. Desde entonces, ella transita entre las sombras de lo que no se quiere o no se puede saber. Por ejemplo, una mujer de entre 17 y 19 años, bautizada como WMP6, existió hace 9,000 años. Se dedicaba a la caza de presas grandes, lo que era normal para la época en el continente americano. Y eso sucedía también del otro lado del mundo. Un estudio genético demostró que los restos de un guerrero vikingo eran en realidad los restos de una vikinga. Las nuevas posibilidades de la ciencia y la tecnología permiten reescribir la historia con evidencias para dejar de lado las especulaciones. Y así, una especie de justicia divina se ejerce para ella. Es momento de salir de la oscuridad del matorral con lanza en mano y pupilas dilatadas, envuelta en pieles, sigilosa, astuta, fuerte, capaz para mostrarse como es en realidad. La reivindicación, libertad, respeto y apreciación para ella es ahora inevitable. Es la madre de todos, es vehículo, engendra, amamanta, cría y también es cazadora, guerrera y reina. Desde entonces, cada generación recibe experiencia por voz, ejemplo y genética. De este modo, su descendencia se empodera un poco más por el patrón de la supervivencia. Todas ellas nos guiaron hasta aquí. Miles de generaciones se permearon una tras otra para ser todas juntas una. Por eso los sueños, pensamientos, sentimientos, incluso los miedos, no son injustificados. Son de todas ellas. Tienes mucha más información de la que puedes acceder. Por eso eres capaz de usar la memoria ancestral, de saber cómo hacerlo desde siempre y, lo más importante, de resolver por la experiencia. Por todo lo anterior, no dudes, no te rindas, no temas, no te detengas. Ellas no lo hicieron a pesar de que cada una tenía menos de lo que tú tienes ahora. Y se levantaron y caminaron por ti. Eres un eslabón más en la gran cadena de ellas en la historia de la humanidad. La única certeza que tienes es que no solo se puede, se debe continuar por todas y cada una. Tu descendencia confía en la fortaleza de tus brazos y tu corazón, en tu guía y tu sabiduría, y tu amor por la siguiente. Ella será tu mayor fortaleza. Ella no adivina el futuro, lo conoce. Confesionario constituye también una interesante pasarela por la que pasan humanos contemporáneos, colocados todos en puntos de inflexión, canónicos del cuento breve, como el atestiguamiento de un suicidio, el palpitante momento de ligue o el tiempo de rememorar a los muertos queridos. En este rico muestrario caben, entonces, desde los que contribuyen a la reelaboración de mitos fundacionales como el Gadea y el Jardín, hasta los que plantean situaciones propias de la cambiante situación afectiva contemporánea. No en balde, haciendo eco del paradigma líquido de Sigmund Bauman, así desfilan por el libro una abuela que practica el tough love, unos policías rendidos al amor mutuo, hombres atrapados en sus convenciones y mujeres que anhelan trascenderlas ante la sospecha de que hacerlo puede constituir una mejor existencia, no solo más justa y equitativa, sino cualitativamente superior. En todo caso, destaca la competencia de la autora para la construcción de los mismos, a partir de cimientos de verosimilitud, imaginación y una perspectiva única que da solidez tanto a los más sórdidos
como aquellos que son felices y capaces de contagiar felicidad. En todo caso, le pone en práctica las buenas artes necesarias para involucrar al lector. El dominio del lenguaje, una muy afortunada administración de la información, su perspectiva fresca y personalísima de las motivaciones humanas en el amor, el sexo y la concepción del tiempo y sus efectos. Así logra atraparnos con su prosa amable, depurada, de resonancias cosmopolitas y alejada siempre de lo previsible para inducirnos a la necesaria reflexión sobre aspectos clave de la naturaleza humana. De esta forma, en diversos momentos, el confesionario se convierte más bien en un consultorio, en una especie de sucedáneo del diván de autoterapia, donde Leguel explora los vericuetos de la psique y emprende el combate, a sabiendas o no, de esos fantasmas superyoicos contra los que todas, luchamos constantemente o deberíamos hacerlo, para resolver la eterna pugna entre el deber y el querer, con la finalidad última de alcanzar un estado de libertad dentro de los límites de una responsabilidad autoimpuesta y, por tanto, gustosamente aceptada. Un apreciable bono es que, al hacerlo, trasciende el bonito consejo motivacional, el regañón texto de autoayuda, la aburridora obviedad y nos invita a una provechosa reflexión personal. Pero bueno, ya Sandra se ocupará de leerles otro poquito de confesional y de abundar sobre sus motivaciones y su proceso creativo. Por si tienen preguntas o quieren ampliar alguno de ustedes. El jardín de Adán. Adán descubrió una habitación devorada por el bosque de cuya existencia no hay registro. Está perdida, escondida y abandonada, igual que él. Ese cuarto verde y húmedo se convirtió en su hogar. En los primeros meses, con sus recorridos por el bosque, contribuía al cuidado del entorno. Cargaba una piedra y la colocaba en un sitio más conveniente, arrancaba la raíz de la maleza que crecía en los senderos, rompía las ramas que invadían los caminos y estorbaban para el libre paso, reunía la basura y la llevaba a los botes correspondientes y continuaba al siguiente día. Poco a poco, el aspecto de esa parte del bosque se transformó. Un guardabosques lo descubrió y observó por varios días. Le ofreció trabajo como encargado de mantenimiento de una pequeña área de la reserva. Cuando Adán tenía 4 años, su mamá ya le había enseñado a bañarse, ser ordenado y bien educado, a decir su nombre. Justo entonces le regaló una placa de titanio, la colgó a su cuello y le dijo: esta placa dice cómo te llamas y lo especial que eres. No te la quites nunca. Si te pierdes, con ella podré encontrarte. Con el tiempo, Adán también aprendió a hacer compras, lavar su ropa y preparar recetas sencillas. Sin embargo, sus papás discutían con mayor violencia cada vez. Su padre insistía en llevarlo a un lugar en donde pudieran hacerse cargo de él, pero su madre se oponía. Él se preparó para escapar. Era la única manera de salvarse de vivir en el encierro. Un día a la vez, sin detenerse y sin desperdicio. Pasaron años antes de que él se sintiera capaz. Una noche, Adán, ya adulto, decidió huir de casa. Se dirigió al mismo bosque que había visitado muchas veces con sus padres. No hay despertador, pero abre los ojos y se levanta al clarear el día. Se viste con el uniforme que tiene bordado el nombre del encargado anterior. La mayoría de las actividades en el trabajo son las mismas que hacía antes por gusto, con la ventaja del dinero que por ello cobraba ahora. Semana tras semana, el mismo día, una camioneta que tiene el logotipo del bosque le entrega una caja sellada con el membrete, Serpentario. Adán
Alimenta con un roedor vivo a cada serpiente. Después limpia los vidrios, por fuera y por dentro. Imita la actitud de las víboras, concentradas, meticulosas y serenas, sin importar de qué lado de la vitrina se encuentran, de los espectadores o de las serpientes. De ellas aprendió a mantener su boca casi hermética, a transitar silencioso. Disimula su rostro, ni siquiera el supervisor que lo visita a media tarde lo conoce bien. Al terminar la jornada, serpentea por nuevos caminos para regresar a casa. Aprendió a moverse como en laberintos, para no dejar rastro y que nadie descubra su morada. Cuando llega, se quita el uniforme, la otra piel, como lo hacen sus compañeras. En su diminuto paraíso, su jardín privado, le cambia el semblante. Aparece una sonrisa y los ojos se asombran con el entorno. Adán se desnuda, corta la manzana más roja del árbol de su Edén y la disfruta plácidamente. Después lava su cuerpo y su ropa en el lago. Camina descalzo sobre una alfombra de hierba y florecillas. El viento del atardecer lo seca, lo despeina. Se recuesta y descansa sin cama y sin cobija, cómodo y sin frío. Por la noche, en su cuarto verde, enciende el viejo televisor y se sienta a comer un plato de cereal colorido, de ese que desde niño le daba su madre. De pronto hace una pausa y un poco de leche escurre por la comisura de sus labios. Ojos y boca se abren hasta formar un círculo perfecto. Se acerca aún más al monitor. Fija la mirada en la fotografía del hombre de 25 años que transmiten en el noticiero. Se extravió hace un año. Su madre lo sigue buscando. Responde al nombre de Adán Peralta. Avisen a las autoridades si lo identifican, dice el presentador. Cuando escucha el nombre del sujeto extraviado, frunce el ceño y con la mano derecha toma la placa de titanio que prende de su cuello, donde lee su viejo nombre. Pronuncia en voz baja: me está buscando. Deja a un lado el plato y el cubierto, se pone de pie y endereza como su madre le había enseñado. Sus pómulos se levantan con una sonrisa. Luego, sus ojos se hacen pequeños y ruedan lágrimas por sus mejillas. Se arranca la placa y la arroja al suelo. Adán observa la pequeña serpiente, la cadena en el piso verde del pequeño paraíso. Se sienta, toma de nuevo su plato y su cubierto para seguir comiendo. Pues, bueno, aprovechando que está Sandra y está César, si alguna persona del público desea hacer algún comentario, pregunta o consulta, hay micrófono disponible. ¿Qué tal? Pues, primero que nada, felicitarte. A mí me ganas de llorar. Sí, porque Liliana me vio chiquita. Sí, fui mi vecina 23 años. La vida nos separó y verte aquí tan realizada me emociona muchísimo. Te felicito y me ha encantado. Claro que voy a llevar para toda mi familia que está desparramada por todo el mundo, pero me ha conmovido mucho tu literatura y la forma en que te has desarrollado todos estos años que he dejado de verte. De verdad eres admirable. Liliana, tú me inspiraste. Liliana es una mujer extraordinaria a la que yo vi cuidar a sus hijos, encerrarse con sus hijos. Ella me enseñó a hacerlo. Ella me enseñó que te encierras con tus hijos y llegará tu momento de florecer. Ella me enseñó a hacer lo que yo hice. Yo me cerré y después ambas florecimos. Gracias por tu ejemplo. No, ya sabes de qué hija la felicito. Ha sido usted una madre admirable y ejemplar, la quiero mucho. Gracias. Igualmente. ¿Otro comentario, pregunta, consulta?
Me encanta, me encanta, me encanta. Tengo algunas dudas, Sandra, que me gustaría si me ayudes. ¿Por qué escribes cuento? ¿Qué es lo que te gusta de escribir cuento? Esa es una. Otra que también me ha llamado la atención. Yo en lo particular me encantan tus cuentos urbanos rurales, creo que decías. Me encantan, me encanta. Aparte que viví un tiempo en Xochimilco y los vivo también, me encantan. De la abuela me encantó, las abuelas de todas, yo creo que es así, es muy universal. Y estas historias, ¿de dónde surgen? ¿Cómo las inventas, las vives? ¿Qué hay? Gracias. Escribo cuento porque son historias contundentes. Escribo cuentos porque son esa sensación de abrir la cortina a mediodía y el sol. Son ese salto a la piscina que te sumerge. Son instantáneos y exigen de ti un ensimismamiento fugaz. Te atrapan, cuando te das cuenta ya te llenó el sol y ya te llenó el agua, ya te llenó la historia y no lo sueltas hasta que termines. Son historias que concluyen rápido y que hacen que contengas la respiración hasta que te das cuenta que quieres seguir respirando cuando termine el cuento. Respeto mucho las novelas, pero son una travesía larga, son transatlánticos. Y a mí me gusta el cuento por esa fugacidad y ese golpe certero, porque no necesitas llegar tan lejos, puedes leerlos uno a la vez una noche y al siguiente día otro, y siempre son esa impresión que te deja con ganas de soñar con eso. Por eso escribo cuentos. Y la saco de aprender a observar. Solo se trata de aprender a observar. No solo te interioriza porque te permite reconocer tus emociones, tus sentimientos. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué estoy viviendo? ¿A qué sabe? ¿Cómo lo escribo? ¿No? ¿Cómo lo toco? ¿Cómo lo saboreo? ¿Cómo lo siento? Y ahí empieza el ejercicio. Y después absorbes el contexto, no solo de lo que ves, de lo que te cuentan, de lo que sueñas, de lo que atrapas, de lo que te imaginas que es verdad, ¿no? De estas fantasías. Me gusta porque es incluso como contar un chisme, como un cotilleo. Así lo atrapas y así lo cuentas. Solo hay que aprender a observar. De ahí salen las historias. Gracias. Gracias. ¿Algún otro comentario, consulta, pregunta? Hola, pues por lo que has dicho en todo este momento, todas las historias, como que se nota que también has tenido influencia de otras historias a pesar de cosas de la vida, toda la vida de otras personas. Mi pregunta es, a pesar que suenan muy interesantes las historias y a pesar que has tenido a lo mejor mucha influencia de tu vida o la vida de los demás, ¿hubo una inspiración o una novela o una película o serie que te haya hecho escribir estas cosas? No una en particular, pero yo recuerdo, de los pocos recuerdos que tengo de mi padre, era verlo leer. Y verlo leer era la fotografía más pacífica que yo tengo de él y lo que me contaba, todo lo que me contaba. Él era capaz de absorber mucha información y me sorprendía cómo a través de esas lecturas él podía saber tanto. Y entonces comencé a leer
porque quería saber tantas cosas como él sabía, que se podían aprender, que eso es maravilloso. Y creo que fue el inicio de leer, y ahí de muchos libros, de muchos temas, sí, absorber ideas que te detonan, porque es verdad, tienes razón, de repente estás leyendo algo, te surge una idea y la captas ahí y dices, no, yo voy a contar una historia de esto, pero ya te imaginaste toda una narrativa diferente. Yo creo que fue la lectura más que algo en particular. Muchas felicidades. Pregunta, ¿el erotismo está invitado? Soy malísima para escribirlo, pero para todo lo demás no. Hola Sandra, muchas felicidades. Gracias, Luis Mario. Soy tu admirador. Gracias, yo también. Yo te quiero preguntar, hay un proceso, el proceso de escribir es soso, todo eso tienes que hacer antes. Pero ahorita, ¿cómo te sientes de estarlo presentando? Y además, ¿cómo escuchas tus propios cuentos ahora que los estás leyendo para todos nosotros, ¿no? Que es como otra fase, ¿no? ¿Cómo te sientes presentando? Pues primero intimidada porque estoy rodeada de tanta gente tan talentosa, Iliana, Desi, las amigas de mi mamá, o sea, todos ustedes son mi familia, son mis amigos y me intimidan bonito, me inspiran mucho. Soy una mejor escritora por el compromiso que tengo con ustedes. Lore me ha impulsado mucho para ser una mejor escritora. Todos ustedes me han inspirado. Me siento afortunada por contar con su apoyo. Me siento feliz de que me acompañen, me siento tranquila porque sé que me respaldan, me siento orgullosa porque mi trabajo lo hemos compartido y el trabajo de Lore y tu trabajo y el de Ada y el de Graciela, sus historias, todo nuestro trabajo ha sido un trabajo compartido. Me siento abrazada, me siento acompañada, me siento soportada por gente talentosísima que sé que me quiere tanto como yo los quiero. Y estoy feliz porque estoy en familia, estoy con mi gente, con mis amigos, con invitados especiales maravillosos. Siento feliz, feliz, feliz. Muchas gracias por acompañarme. ¿Qué tal? Luz Prieto, a través de la transmisión, bueno, dice y pregunta. Muchas felicidades por confesionario, me han gustado mucho los cuentos que compartiste. Los percibo ideales para una fogata bohemia. Gracias. ¿Elegiste algún momento en especial del día para escribirlos? Sí, escribo por la tarde cuando ya mi mente se aquietó. Yo me levanto y soy un torbellino, soy hiperactiva. Entonces, mi mente está girando como un tornado toda la mañana, por eso siembro, cosecho, cultivo, planto, podo. Y entonces mi mente se va aquietando. Y ya que terminé todas mis labores en el jardín o en el terreno, trabajo en mi casa, ya que mi casa está toda bonita, como y en la tarde ya mi mente serena se pone a escribir. Yo creo que a partir de las 5 de la tarde, cuando ese atardecer precioso se ve por la ventana de su casa también, cuando esos tonos naranjas pintan todo el panorama de Xochimilco, es cuando empiezas a sentir que también te vas transformando. Y cuando llega la noche ya estás diluida en las letras, ya estás ensimismada en la historia y es un proceso maravilloso. La tarde me acompaña. Muchas gracias primero. Felicidades por la edición, que siempre es un milagro, editar los cuentos, lo que uno escribe. Me voy con cada uno de los cuentos que escuché porque no acaban en la página donde terminan, porque van a acabar más al rato en la casa de ustedes mientras estoy dormido y me pongo a pensar o me pongo a imaginar el poder de los símbolos que tú utilizas. Y entonces me pongo a ver, a preguntarme, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay debajo de la nieve? ¿Cuántas vidas y muertes hay debajo de la nieve? Que es ese gran misterio para nosotros, porque nosotros la nieve solamente la vemos
pues lejos. Entonces el gran misterio y el símbolo misterioso que es la nieve. ¿Qué hay detrás de alguien que frente a nosotros decide suicidarse? Es un momento tremendo, y como el cuento no termina ahí, pues se lo lleva a una casa para terminarlo como uno quiera, ¿no? Para terminarlo debajo de la nieve. ¿Qué hay debajo? ¿Qué hay detrás? ¿Qué hay debajo de las naguas de las abuelas? ¿Qué hay? Ese gran misterio. ¿Qué hay más allá de en esa especie de espacio alquímico, brujeril, que es la cocina de humo? ¿Qué hay ahí? Siempre nos lo preguntamos, y por supuesto que me voy pensando en mis dos abuelas, que eran indudablemente que eran brujas, sin ninguna duda. Ajá. Aparte de ser grandes personas. Cuando dices, sabía matarlos a todos, sí me describiste a mi abuela Poli, que criaba con un amor infinito a los coconitos y después los mataba. Entonces eso yo nunca lo entendí, pero seguramente ahora lo entiendo porque es bruja. Entonces ya entiendo, ¿no? Ya vamos entendiendo de qué se trata. ¿Qué hay? Y el último que escuché, me parece que es un descubrimiento muy, muy poderoso que nos llevamos también a casa para regresar al paraíso, ¿no? Vámonos de vuelta al paraíso. Y lo curioso es que Adán se recupera como la serpiente. Eso es una herejía del tamaño del planeta. Ajá, es decir, resulta que Adán es la propia serpiente, y hoy es nuestro vecino aquí que se convirtió en serpiente porque tenía ganas de volver a ser lo que verdaderamente la vocación de Adán es, ser serpiente, que es lo que nos estás diciendo, y eso nos pone a volar la cabeza, porque entonces decimos, ey, espérame tantito, ¿cómo le hiciste? ¿Cómo te atreves a colocarnos en eso? Y entonces festejo mucho los símbolos tan poderosos que se manejan en espacios tan cortos. Eso es un logro muy grande. Felicidades por ello. Muchísimas gracias. Sandra, ¿te podría decir unas palabras primero? Gracias a Juan Bonilla, a Editorial Bonilla, a Bonar, a todos los chicos de la librería que hacen que estemos cómodos y que estemos bien. Muchas gracias. Gracias, César. Gracias a todos. Todos son mi familia. Gracias. Yo, el nombre de Bonilla Sigas Editores, con su sello Bonar y de Librería Bonilla, queremos agradecerte a ti, Sandra, y a César Romero por esta presentación de Confesionario. También aquí al público presente. Hay ejemplares del libro sobre el mostrador por si a alguna persona le interesa, y también queremos hacer un brindis de honor por esta segunda presentación del libro. Muy buenas tardes. Gracias.